Hola, buenas tardes. Esta es una prueba. Me gustaría mucho, pues bueno, compartir algunos detalles que creo que son importantes, especialmente por algunas circunstancias que implican el hecho de lo que está sucediendo en la actualidad y las dudas que existen en virtud, pues bueno, de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días sobre la referencia del coronavirus y algunos otros temas que lo acompañan. Como ustedes saben, en los temas de lo que hemos desarrollado, existe justamente un proyecto que implica, pues bueno, dar información. GIA es un proyecto eminentemente informativo que creo que en los últimos años ha permitido en muchas de las áreas clínicas poder, pues bueno, más que intentar dar simplemente una alternativa, sino que las personas puedan encontrar sus propias rutas, especialmente porque en virtud de muchas patologías complejas llegamos obviamente a personas que muchas veces no tienen los recursos o los accesos a temas, pues bueno, de salud que implican que o sus familias estén bien. Ahora bien, dentro del concepto de fortaleza biológica e inmunológica, me gustaría explicar algo de lo vamos, de lo que creemos mucho. Y justamente tiene el dilema de qué ruta tomamos, fortaleza inmunológica versus virus y bacterias. Y esto lo menciono porque existe como la dualidad en la actualidad de personas que no les pasa nada, que no les está ocurriendo nada y que consecuencias están muy relajadas, y el otro extremo, personas que están, bueno, enfermas y que obviamente están con una psicosis de que algo está pasando. Si hacemos una reinvención, me gustaría mucho hacer, pues bueno, la antropología de lo que ocurre. Y para eso me gustaría entender o primero explicar y me gustaría hacer una observación. Estos comentarios y esta tesis es a nombre personal, no de la empresa. Y se los menciono esto porque esto es una tesis. Si hablamos de humanos versus los virus, existen miles, quizá millones de circunstancias de virus más que los humanos. En otras palabras, pues bueno, estamos en desventaja. La otra circunstancia es que si checamos el ADN de los humanos versus el de los virus, pues bueno, obviamente tendríamos que entender que muchos de los virus que están en la actualidad pueden tener una trascendencia y una información genética tan compleja o incluso más compleja que incluso la que nosotros guardamos en nuestra propia célula. Es decir, no implica que el hecho sea unicelular o que sea una estructura en ADN muy simple. Al final del día, su información genética puede ser mucho más compleja y mucho más poderosa que la nuestra. ¿Por qué menciono esto? Bueno, por un detalle en conclusión que me gustaría darles al final, que creo que vale la pena, pues bueno, comunicarla. Los conceptos de muchos virus o patógenos en general siempre inician casi con la misma estructura. Si se dan cuenta, este es un ejercicio muy simple, de tal forma que mucho parecería que si rompemos alguna de las cadenas que están ahí, romperíamos literalmente toda la cadena de los patógenos. Aquí es la duda de por qué nos estamos tardando tanto en hacer una vacuna o en hacer un proceso biológico para inhabilitar un proceso viral que existe. Pero no quiero enfocarme en este punto porque hay un punto que me preocupa más y justamente es el concepto de la lectura del genoma humano. Como ustedes saben, la lectura del genoma humano tiene una característica muy importante. Eh, la información que se genera está básicamente en la interacción de 3.000 millones de pares nucleótidos. Y el concepto de la información que genera se deja en informaciones que van, pues bueno, con ciertos caracteres. El ejemplo que quiero dar es justamente este. Si ustedes pusieran a leerse cada una de los caracteres que están aquí, podrían encontrar más o menos como unos 1.800 en esta hoja. Pero si eso lo multiplicamos por la hoja del reverso, entonces estaríamos hablando, pues bueno, de muchísimos más, 3.600 caracteres. Si esos 3.600 caracteres los multiplicamos por 1.8 millones de hojas, tendría la información suficiente de lo que pudiera representar un ser humano convencional, alguien como yo o como tú. ¿Qué pasaría si tan solo una sola letra de esta en este genoma cambiara en algún momento? Si cambiara, podríamos tener dos características. Una podría ser una persona diferente. En el caso de que no sea una persona diferente, sí podría estar sujeto quizá a una enfermedad compleja, autoinmune, muy complicada, que puede ser muy costosa o muy peligrosa. Para poder entender cómo ocurre esto y después regresar al concepto de los patógenos, los virus en particular, que es lo que nos preocupa el día de hoy, tenemos que entender que nuestro ADN finalmente está constituido por proteínas. De hecho,
dentro de nuestras células, literalmente la célula lo que hace es expresar, o muchas de ellas expresan proteínas. Básicamente lo hacen tomando información de nuestro ADN a través de nuestro ARN polimerasa, después por nuestro ARN mensajero, que es el que arma las proteínas para hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, todo lo que somos o lo que hacemos. ¿Y qué pasaría si de pronto en esta célula se ingresara un patógeno que eventualmente pudiera dañar la estructura metabólica de nuestro cuerpo? Y lo menciono porque hace un momento les dije cuál es la carga genética o nuestro ADN y cuánto es el ADN que puede tener un virus. Imagínense mezclarlas. Literalmente hay una tesis doctoral de un señor que le dieron el premio Nobel no hace mucho tiempo, que se llama Paul Byrne, que tiene que ver con el concepto del ADN transferente. Es decir, nuestros ADNs pueden ser interactuantes y en consecuencia pueden modificar muchas de las letras de nuestro ADN. ¿Qué significa? Que podríamos estar sujetos a errores biológicos muy, muy complejos porque nosotros somos multisistemáticos. Un proceso enzimático o una proteína puede tener acciones diferentes en diferentes partes de nuestro cuerpo u órganos. Si esto ocurre de esta manera, entonces tendríamos que entender que muchas cosas complicadas ocurren en ella. Y para eso me gustaría llegar justamente a este ejercicio. Si ustedes ven en la parte de la izquierda, donde está solo una estructura nuclear, esa que parece una espiga, esa espiga es la representación nuclear de un virus. Si se fijan, en el lado de derecho, donde hay como muchas espigas, hay como una interrelación. Es como si esa espiga se hubiera desdoblado comúnmente. Ahora vamos a ver de qué se trata. La espiga del lado rosa es el virus de la influenza, que obviamente se encontró con la gripe española, muchos le dicen la fiebre española en 1918, que mató más de 40 millones de personas. Y aquí viene uno de los detalles interesantes. La fiebre española tenía, vamos, en España se infectaron cerca de 8 millones de personas y murieron 300,000. Si hacemos el análisis es más o menos el 3.7. Si se dan cuenta, es quizá más bajo que la propuesta de muerte con el coronavirus. ¿Qué significa? Que cualquier virus puede ser tremendamente peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. Les menciono, en esa época, entre el 1918 y 1920, hace justamente 100 años, un poco más de hecho, literalmente murieron más de 40 millones de personas con un índice de mortandad por el virus mucho más bajo que el que tenemos hoy. En Italia, por ejemplo, hay zonas donde el índice de muertes es casi cercano al 10%, y aunque en China estaba un poco más bajo y en Japón aún un poco más bajo, la verdad es que son muy similares en los más bajos a los de la fiebre española. Eso significa que puede ser un tema peligroso. Sin embargo, el ejercicio tiene que ver con esto. El virus de la influenza de 1918 tiene esa representación. Vean qué representa ese mismo virus bajo una representación nuclear. Representaría en el lado derecho el virus del VIH que se encontró en 1982 y que obviamente cuesta miles o cientos de miles de dólares atender constantemente. ¿Cuál es el detalle? El virus de la influenza o un virus sencillo cuesta poco matarlo. No creo que sea un tema perverso de alguien simplemente generarlo para vender vacunas de $10. Creo que la parte que no hemos entendido es la otra. Y aquí quiero justificar. Hace algunos años a mí me tocó hacer en un trabajo en la universidad, seguir la ruta epidemiológica del virus de la influenza de 1918. Y lo que encontré fue que el virus finalmente en efecto tuvo un acto exponencial, después cayó y usualmente el día de hoy tenemos shots para ciertos tipos de virus de influenza muy económicos o incluso que son con propia fortaleza inmunológica fácilmente atendidos por el cuerpo cuando tenemos buena fortaleza biológico-inmunológica. Pero el problema no fue ese. Después de 1918, en este planeta comenzaron las enfermedades complicadas, costosas y complejas. Comenzaron las enfermedades esclerosantes, de seguro les suena esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esclerodermias. En el caso de las autoinmunes, como, no sé, por ejemplo, el lupus eritomatoso sistémico, las enfermedades, por ejemplo,
como las distrofias, que ahora son de muchos tipos, muchos tipos nuevos de cáncer, muchos más agresivos incluso, algunos tipos de enfermedades que todavía el día de hoy tenemos, pues bueno, patologías muy incontrolables. De hecho, gran parte de las personas dicen que muchos de los desórdenes del comportamiento comenzaron también aquí, en virtud, pues bueno, de que una célula que expresa proteínas equivocadamente no genera suficientes microglias para limpiar el desperdicio intersticial en el cerebro. ¿Qué significa esto? Que la sinapsis en nuestro cerebro se rompe y en consecuencia demencia senil como el Alzheimer, como finalmente se establecen el Asperger o algunas otras patologías como el autismo. Vamos, patologías quizá no definidas porque se conocen como condiciones ahora, perdón, pero al final del día son cosas que nos están finalmente confundiendo de lo que está sucediendo en la actualidad. Les menciono todo esto porque, vuelvo a repetir, algo que parecía muy sencillo se convirtió en algo muy complejo y aunque finalmente lo que comenzó al principio nos relajó mucho, finalmente también comenzaron enfermedades muy, muy costosas, vamos, después de esto. Mucha gente piensa que los procesos clínicos han cambiado mucho, especialmente en investigación. La verdad es que quiero ponerles un ejemplo que quizá los va a inquietar mucho. Esta es la fuente de obtención de vacunas de 1930. Si ven, pues bueno, obviamente ahí se ve el proceso de obtención de las vacunas. Este es el proceso de obtención de vacunas justamente en el 2000, en el 2019. Si se dan cuenta, siguen siendo el mismo vehículo. En otras palabras, no ha cambiado mucho. Si hacemos este enfoque, tendríamos que entender que una proteína equivocada o una sinapsis se puede romper y en consecuencia puede haber errores terribles, errores de comportamiento, muchos temas de expresión de células. ¿Por qué ocurriría? Bueno, vamos a hablar de algo cruel como el Alzheimer. Si una mieloide beta no se limpia, que usualmente una mieloide beta puede ser un desperdicio intersticial, ya sea definido por un metabolismo de un virus o bien simplemente la expresión de una síntesis proteica, bueno, al final del día, cuando los mieloides beta no son limpiados por las microglias, en consecuencia comienzan daños neurológicos mucho más complejos. Errores que pueden desencadenar con el rompimiento absoluto de la sinapsis en nuestras neuronas y en consecuencia tener enfermedades como el Alzheimer. Si se dan cuenta, el concepto de lo que nos está tocando vivir con un coronavirus en este momento tiene que ver mucho más con características que antes no nos dábamos cuenta y esencialmente tiene que ver con que puede haber muchas consecuencias porque se rompe el metabolismo como lo conocemos, porque hay un ingrediente extra que ingresa a nuestras células y que hace que nuestra célula exprese diferente. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el autismo? Bueno, como ustedes saben, en 1965 había un caso cada 20 o 30 mil niños que nacían. Y el día de hoy, pues bueno, hay más o menos un caso cada 86 niños que nacen. De hecho, la actualidad todavía hay un dato todavía más cruel. No he tenido oportunidad de actualizar estos datos, pero lo cierto es que las estadísticas son muy complejas. En conclusión, uno de los puntos que quería comentarles es que la fortaleza inmunológica está en nosotros. Tenemos que cuidarnos. Y un poco como protección en virtud de que nos hemos dado cuenta de que prácticamente todo lo que implica generar asepsia alrededor de nuestros ambientes, pues bueno, están agotados. Hemos decidido comenzar a producir algunos proyectos que ya habíamos abandonado y hemos decidido hacer geles antibacteriales con bases de colores de plata que nos dan un efecto residual mucho mayor. Es decir, si yo utilizo un gel convencional, me desinfecto, pero bastaría con que tocara de nuevo un área contaminada para volver a tener contaminación cruzada. Lo que hace esta clase de productos es mantener un efecto residual para que yo no sea contaminado en varios minutos o en muchos minutos. El objetivo de este programa, para todas las personas que están en la familia GIA, decidimos generar este programa subvencionado con la intención, pues bueno, de que lo puedan adquirir. Si alguno de ustedes tiene interés, pues bueno, creo que vale la pena comunicarse. Existe para fortaleza inmunológica dentro de nuestro propio programa, bueno, el concepto de vitamina C que todos ustedes conocen, el VIT-C. Tenemos también el Chlorophyll Active y el Active Level. Esos productos con proteínas de acción selectiva, como en el caso de NT, hacen una fortaleza biológica inmunológica muy poderosa. Yo les pido que si queremos evitar temas de riesgo, es decir, tener la fortaleza para que si un virus está alrededor de nosotros y finalmente intenta ingresar y hacer el acto de amor con nuestra célula, que a través de fortaleza inmunológica propia pueda ser reconocido y pueda ser estornudado o pueda ser rechazado por nuestro cuerpo antes de que marque un formato de daño neurológico complejo.
Para mí ha sido un placer comentarles que no es relajarse, es tener todas las acciones que los sistemas de salud están proponiendo y es muy importante también tomar acción. Es tomar, vamos, entrar en pánico no ayuda, pero es muy importante sí fortalecer inmunológicamente. Eso es hacer algo al respecto. Y algo que a mí me preocupa, y esto es un tema que ocurre en todos los países del mundo, en donde, pues bueno, finalmente he escuchado que ya tiene mucha influencia el virus del coronavirus, entonces es que ninguno de esos países ha tomado una acción preventiva real. Es decir, no han hecho campañas para que las personas puedan fortalecer su sistema inmunológico, especialmente los que están en las áreas, pues obviamente de riesgo, como son los mayores de 60 años o los niños. Creo que uno de los puntos importantes en la actualidad es justamente enfocarnos en cómo cuidamos a nuestros hijos con la intención, o a nuestros adultos con la intención de que el virus está y es un hecho que va a ocurrir. La primer ministro de Alemania, la señora Merkel, que dijo que ellos esperan que prácticamente tres cuartas partes de los alemanes sean infectados. El día de ayer salió información en Estados Unidos donde se dice que el 30% de los norteamericanos, totalmente, el total de los norteamericanos se va a infectar. Es decir, estamos hablando de cerca de 100 millones de personas solo en Estados Unidos. Yo creo que el hecho de saber que podemos evitar eso con buena fortaleza inmunológica, yo creo que es una de las soluciones más prácticas y más funcionales y creo que no se ha hablado mucho de eso. En consecuencia, mucha higiene, mucho orden, pero fortaleza inmunológica, porque yo puedo estar limpiándome las manos constantemente, pero si el virus puede atravesar las barreras y llegar a mí, entonces lo único que puede detenerlo es mi propia fortaleza biológica inmunológica. Les quise mencionar esto a manera personal y bueno, es un comentario también personal. Yo creo que hay mucha información que sin duda alguna va a estar surgiendo en estos días, pero es muy importante que tomemos acción para cuidarnos. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo y espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.